todas y a todos. Seguimos hablando de los colectivos específicos con los que podemos trabajar y en esta ocasión nos vamos a centrar en las personas con diversidad funcional. Como dijimos al principio de la unidad, es complicado concebir un colectivo específico como un grupo cohesionado y con características similares. Y en el caso de las personas con alguna discapacidad, la diversidad es más evidente aún. Esta diversidad la debemos tener en cuenta a la hora de programar actividades o proyectos dirigidos a estas personas. Hay dos estrategias fundamentales a la hora de programar estas actividades. En primer lugar, diseñar la intervención para toda la comunidad, en la que participarán tanto personas con diversidad funcional como sin ella. Debes tener en cuenta a la hora de diseñar estas actividades que hay que realizar adaptaciones de espacio, de recursos, etc., para permitir la participación sin ningún problema. Pero las intervenciones también pueden ir dirigidas a grupos específicos de personas con diversidad funcional. Por diferentes motivos podemos diseñar actividades en exclusividad para un grupo de personas con algún tipo de discapacidad. Y al ir dirigidas solo para ellos puede resultar más sencillo de diseñar, incluso puede llegar a ser más gratificante, pero hay que tener en cuenta que no necesariamente con estas actividades se favorece la integración. Bueno, y decíamos que las personas con diversidad funcional componen un grupo muy diverso. En primer lugar, por los diferentes tipos de diversidad funcional que existe. Puede haber diversidad funcional física, sensorial, intelectual o personas con trastornos mentales. De este grupo de personas con trastornos mentales hablaremos en la próxima lección como un colectivo específico concreto. Pero no solo esto, porque para cada uno de estos tipos hay una serie de factores que les condicionan. Vamos a citar aquí 4 factores, que son, según el momento en el que surge la discapacidad, pueden ser desde el nacimiento o bien puede surgir a lo largo de la vida. Dependiendo del grado de afectación de la discapacidad, puede ser leve, moderado o severo, y dependiendo de los apoyos con que cuente la persona, tanto humanos como productos de apoyo. Y por último, dependiendo de las barreras físicas y psíquicas que las personas deben superar. Así que es fácil comprender que las necesidades de este grupo puede ser muy variable en función de todas estas características y de otras más. Pero vamos a indicar aquí unas cuantas necesidades que suelen ser comunes a todas o al menos a gran parte de las personas con diversidad funcional. Me refiero a necesidades de accesibilidad, es decir, las dificultades que encuentran las personas para acceder a espacios y los obstáculos que se encuentran. Necesidades en la realización de las actividades de la vida diaria. Habría que ver si la persona dispone de un entorno adaptado a sus necesidades con productos de apoyo adecuados o no. Necesidades de comunicación, si tiene afectado alguno de los órganos de producción del lenguaje o si usan sistemas alternativos. Necesidades afectivas y de relación. Y por último, necesidades educativas y ocupacionales, por la dificultad que puedan encontrar para estar escolarizados de forma ordinaria o acceder a un trabajo normalizado. Si lo pensáis un momento, la animación sociocultural puede contribuir de alguna manera a cubrir todas estas necesidades. Bueno, una persona con diversidad funcional física es aquella que tiene alguna limitación, o bien temporal o bien permanente, en la producción o control de algunos movimientos, lo cual le dificulta realizar algunas actividades de forma autónoma. Las causas pueden ser muy diversas, desde una enfermedad neuronal, es decir, del sistema nervioso, hasta un traumatismo, una amputación o algunas enfermedades que afectan a la movilidad. En cualquier caso, sea cual sea la razón por la que la persona ha adquirido la discapacidad física, dependiendo de la zona del cuerpo que haya sido afectada, podemos diferenciar entre tetraplegia si están paralizadas las 4 extremidades, paraplegia si solo están afectadas 2 extremidades inferiores, o sea, las piernas, hemiplegia si está paralizado medio cuerpo, monoplegia si la parálisis está únicamente en una extremidad. Y por último citaremos la monoparesia, cuando se ha producido una reducción de la funcionalidad de una extremidad, es decir, no la tiene paralizada del todo. Para completar la caracterización de las personas con diversidad funcional motora, quiero hacer referencia a 3 conceptos que debes conocer que definen las manifestaciones que presentan las discapacidades concretas. Me refiero a espasticidad, que se da cuando se presenta un incremento del tono muscular y por lo tanto provoca movimientos rígidos y bruscos, atetosis, provocada por movimientos espasmódicos e incontrolados, y ataxia, que es una alteración del equilibrio y por lo tanto se altera la precisión de ciertos movimientos. En cuanto a la discapacidad funcional sensorial, podemos decir que una discapacidad puede afectar a cualquiera de los sentidos.
pueden verse afectados cualquiera de los 5 sentidos, aunque lo más habitual es encontrar casos de personas que tienen problemas en la vista o en el oído. En cualquiera de los casos hay que tener presente que es muy importante el momento en el que se ha producido la pérdida, bien desde el nacimiento o bien a lo largo de la vida. Bueno, en cuanto a la diversidad funcional visual, decir que obviamente puede ser total cuando se trata de una ceguera o parcial. Algunas de las características de las personas con diversidad funcional visual pueden ser que, dependiendo del momento en el que la discapacidad haya surgido, el aprendizaje y el desarrollo de la persona puede verse más o menos afectado. Es decir, que si es de nacimiento, no habrá podido adquirir ciertos referentes y esto puede provocar alguna dificultad añadida. Además, es habitual que se realicen ciertas actividades de forma más lenta que otras personas. Al carecer de modelos en los que apoyarse, puede verse afectada además en estas personas la función simbólica. Y hay que cuidar también la tendencia a aislarse de alguna de estas personas. Y relacionado con ello, hay que considerar que estas personas pueden sentir miedos e inseguridades con los que conviven. En cuanto a la diversidad funcional auditiva, decir que esta puede ser total, es lo que se llama sordera, o parcial, que es lo que se llama hipoacusia. En los apuntes tenéis una frase que es muy gráfica. Aunque sé que a alguno le puede parecer complicada de entender esta frase, la voy a poner aquí para que la leáis y reflexionéis sobre ella, y el próximo día en clase le buscamos sentido. Digo en los apuntes que las sorderas prelocutivas son más discapacitantes. Pensar en el sentido de esta frase y lo hablamos en clase. Y por último hablamos de la diversidad funcional intelectual. Es difícil definir de forma concreta este tipo de diversidad funcional. Vamos a tomar la definición que propuso la Asociación Americana sobre Discapacidad Intelectual y Desarrollo. Esta asociación americana define la discapacidad intelectual como el estado de la persona caracterizado por limitaciones significativas en su funcionamiento intelectual y su conducta adaptativa. De aquí sacamos 2 elementos. Por un lado, depende del funcionamiento intelectual, es decir, de la capacidad que tiene la persona para razonar. Pero por otro lado, y tan importante como lo anterior, depende de la conducta adaptativa, es decir, de las posibilidades de funcionar de forma adecuada en la vida diaria. Además, decir que la diversidad funcional intelectual puede ser límite, moderada, grave y profunda. Bueno, como veis, en esta lección tenéis muchos conceptos, pero realmente si los ordenamos y los miramos con detenimiento, veréis que no son tantos y que no son tan difíciles. Los trabajaremos en clase. Mucho ánimo.